Bueno, hola a todos de nuevo, yo soy el profe Chuy y en el video de hoy les vamos a hablar un poco sobre señales y sistemas, la cual es la teoría básica de control. En el ejercicio que tenemos que resolver, nos piden obtener la ecuación diferencial que caracteriza al siguiente sistema. Ecuación diferencial que nos ayuda a relacionar la salida, que en este caso sería Y de t, que es el voltaje medido en la resistencia número 2, y la entrada X de t, que puede ser una entrada cualquiera, cualquier función. Bueno, lo primero que vamos a hacer es redibujar el sistema, el circuito, de la siguiente manera. Esto para que sea un poco más sencillo trabajar con los elementos que interactúan en él. En este caso lo vamos a dividir en las dos mallas que corresponden. Y esto lo podemos hacer debido a que tanto la resistencia como el capacitor están conectados en paralelo entre sí. Así que pasarlo de esta forma no afecta en nada, es exactamente el mismo circuito. Están conectados a los mismos nodos. X de t, C, R2 y R1. Bueno, lo que vamos a hacer para resolver este circuito en especial es usar un método de mallas. Así que vamos a plantar nuestras dos mallas, que son esta, que sería esta la malla número 1, y esta la malla número 2. Esta sería la corriente número 1 y esta la corriente número 2. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es plantear como en ley de mallas lo que sumamos son voltajes, pues vamos a auxiliarnos y escribir de este lado las ecuaciones que definen al voltaje para cada uno de los elementos que participan. En el caso de la resistencia número 1, su voltaje sería igual a R1 por la corriente número 1. En el caso del capacitor, el voltaje en el capacitor sería la integral 1 entre la capacitancia por la integral. Como el capacitor se encuentra entre dos mallas y dos corrientes son las que lo atraviesan, la corriente resultante, la corriente real que lo atraviesa, es la diferencia entre ambas. En este caso vamos a tomar como la diferencia de la siguiente manera: I2 menos I1. Esto por mera convención, ya que si dibujamos su polaridad, nos queda de la siguiente forma: I2 entra por el lado positivo e I1 entra por el lado negativo. Por eso esto, diferencial de t. Y el voltaje en R2 nos queda como R2 y 2 de t. Estas ecuaciones por el momento no las vamos a trabajar, pero en unos momentos sí se van a requerir. ¿Okay? Ahora, planteamos las ecuaciones para cada una de las mallas. En el caso de la malla número 1, es el voltaje de la resistencia número 1 más el voltaje del capacitor. Esto igual a 0. Y en el caso de la malla número 2, es el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia número 2 menos, bueno, esto siguiendo la polaridad, esto también se tendría que poner más menos, y como entra en el lado negativo, si lo queremos ver así de la fuente, por eso es que ponemos menos x de t. Esto igual a 0. Vamos a hacer unos despejes para tener todo, para poder unificar ambas ecuaciones. En este caso vemos que B de R1 es igual al voltaje del capacitor, bueno, a menos el voltaje del capacitor. Y aquí el voltaje del capacitor es igual a x de t menos el voltaje de la resistencia número 2. Recordando que el voltaje de la resistencia número 2 es y de t, podemos cambiar esto aquí. Y de t. Ok. Ya tenemos ambas en funciones del mismo valor, o el voltaje en el capacitor. Pero aquí vamos a hacer una pequeña aclaración en cuanto al signo del voltaje del capacitor, ya que realmente, si bien la magnitud en ambas ecuaciones del voltaje del capacitor es la misma, el signo es diferente. Aquí lo planteamos como que el voltaje es positivo, pero debido a que cuando trabajamos en la malla número 1, las polaridades se invierten, ¿ok? Y eso se traduce en simplemente cambiar el signo del voltaje del capacitor. Esto debido a que en el caso de la malla número 2, la diferencia de las corrientes es I2 menos I1. Pero en la malla número 1 es I1 menos I2. Pero la que vamos a tomar como la magnitud positiva es I2 menos I1. Por eso es que aquí hago el cambio. Aquí sería en todo caso menos B de C de t. Si les cuesta un poco verlo, el voltaje en el capacitor en este lado sería de la siguiente forma: IC por la integral de I2 menos I1. Pero en el caso de la malla número 1, el voltaje sería 1 entre C por la integral de I1 menos I2. La única diferencia es un menos, sacamos el menos y se invertirían estos. Esto sería I2, este I1 y el menos aquí, y ya. Por eso es que cambio aquí el signo, y B de R1 es igual al voltaje en el capacitor. Y eso también tiene sentido
debido a que están conectados en paralelo y pues en elementos que están conectados en paralelo el voltaje siempre es el mismo en ambos. ¿Ok? Bueno, borramos esto. Okay. Ahora podemos igualar las ecuaciones. Igualamos. Sería entonces B de R1 es igual a X de t menos Y de t. Okay. Ya estamos más cerca de la función que queremos. Ahora sí, vamos a empezar a utilizar las ecuaciones que tenemos acá. Como recordamos, si esto lo cambiamos por sus elementos, que sería R1 por I1, sería igual a X de t menos Y de t. Y todo estaría muy bien, pero el problema es que no podemos dejar nada en términos de las corrientes o de los voltajes que están trabajando. Necesitamos dejar todo en funciones que tengan que ver con o bien con la salida o con la entrada. Así que para encontrar el valor de I1 vamos a utilizar estas tres ecuaciones. Primero que nada utilizaremos esta. ¿Ok? Para encontrar a I2 ya verán para qué. Esto recordando que Y de t es igual al voltaje de R2, que es igual a R2 I2 de t, despejando a la corriente I2 de t, esto nos queda como 1 entre R2 por Y de t. Ok. Esto ahorita lo vamos a utilizar. Vámonos de este lado. Vamos a borrar esta parte. Ok. Ahora vamos a utilizar esta otra ecuación. Bueno, en realidad vamos a utilizar esta y esta. Ok. Si recordamos que el voltaje en el capacitor es 1 entre la capacitancia por la integral de I2 menos I1, diferencial de t, esto es igual, pero en esta otra ecuación nos dice que es igual a X de t menos Y de t. Ok. Utilizando esa ecuación, lo que vamos a hacer primero es derivarla para quitar ese símbolo de integral. Entonces nos quedaría como 1 entre c, que multiplica a I2 menos I1, igual a la derivada de X de t, menos la derivada de Y de t. Ok. Sustituyendo el valor de I2, que lo tenemos acá, sería 1 entre c por 1 entre R2 Y de t menos I1 igual a X de t menos Y' de t. Despejando todo para encontrar el valor de Y1, nos queda como que 1 entre R2 de Y de t menos I de I1 es igual a C, que multiplica a X de t menos Y' de t. Ok. Despejando a I1, nos quedaría de la siguiente forma. I1 es igual a 1 entre R2 de Y de t menos Cx' de t más Y' de t. Bueno, aquí multiplicada por C. Y ya tenemos el valor de la corriente I1. Ya tenemos el valor de la corriente 1, de la corriente I2. Ahora, esta expresión la vamos a sustituir en la ecuación que teníamos al inicio, que era B de BR1 igual a X de t menos Y de t. La vamos a sustituir en esa ecuación. Para eso vamos a borrar un poco por acá, para tener más espacio. Okay. Si recordamos que B de R1 es igual a la resistencia número 1 multiplicado por la corriente 1, vamos a sustituir esa ecuación ahí. Entonces sería R1 que multiplica a 1 entre R2 Y de t menos Cx de t más Y' de t. Esto igualado a la ecuación de acá, a la expresión de este lado, que tenemos X de t menos Y' de t. Okay. Repartimos el valor de R1, que sería R1 entre R2 Y de t menos R1 C X' de t más R1C Y' de t. Esto igual a X de t menos Y de t. Y vamos a borrar esto de aquí. Ahora pues simplemente acomodamos los términos que llevan a la Y de t del lado izquierdo y a los términos que llevan al X de t del lado derecho. Entonces nos quedaría R1 C Y' de t más R1 R2 más 1 Y de t igual a C1 R1 C R1 X de t X de t
más x de t. Y listo. Tenemos nuestra ecuación diferencial que caracteriza ese sistema. Ya lo único que resta hacer es sustituir los valores numéricos. R1 por la capacitancia sería 2.5 y' de t, más R1 entre R2 sería 1.25 más 1, 2.25 y de t, igual a C por R1, que sería 2.5 x' de t más x de t. Y esta es nuestro resultado. Esta es la ecuación diferencial que caracteriza ese sistema. Y para encontrar la respuesta del sistema, dada cierta entrada, lo único que tenemos que hacer es resolver esa ecuación diferencial. Eso lo dejaremos para otro video. Como pueden ver, realmente no es un proceso difícil. Realmente no ocupa matemáticas muy avanzadas, más allá de un poco de conocimiento de circuitos eléctricos y ecuaciones diferenciales. Pero realmente no implica gran cosa. Pero al resumir, siempre tengan mucho cuidado tanto con sus ecuaciones auxiliares como el cómo redibujan el sistema. Tengan cuidado también en dónde les piden la salida del sistema, porque eso cambia bastante la estructura de la ecuación. Tengan mucho cuidado con eso. Y siempre vayan haciéndolo por secciones, por pasos. Háganlo, redibujen su circuito o su sistema mecánico, lo que sea que tengan que hacer, de tal forma que lo entiendan y que no les genere confusiones. Y siempre escríbanse sus ecuaciones auxiliares. En el caso de un circuito, pues la ley de Ohm, las ecuaciones que te dicen la corriente o el voltaje en un capacitor, un inductor, un resistor. O en el caso de un sistema mecánico, las leyes de Newton para un cuerpo acelerado, la fuerza en un resorte, en un amortiguador, todo ese tipo de cosas. Tengan mucho cuidado y siempre cuiden sus operaciones. No deriven o integren simplemente porque sí. Tengan cuidado y revisen si realmente su ecuación les permite derivarla o integrarla. Y vayan teniendo mucho cuidado. Y realmente esto es más cosa de ir sustituyendo y sumando valores. Y una que otra ocasión derivar. Pero como ven, no es muy complicado. Lo complicado ya después es resolver un poco la ecuación diferencial, pero realmente tampoco. Es tedioso, pero no es complicado. Y bueno, ese fue el video de hoy. Fue un poquito, creo que este sí fue más rápido que el anterior. Espero les haya quedado clara la idea de cómo se obtiene la ecuación diferencial de un sistema. Vamos a hacer después más sistemas, otros sistemas eléctricos, uno que otro también sistema mecánico, para que les quede un poco mejor, les quede más clara toda esta cuestión. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video y recuerden que si quieren algún tema en especial pueden comentarlo. Y adiós.